Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagert. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagert y queremos darle la bienvenida al programa de hoy de Generación de la Cruz. Estamos muy contentos que estén en sintonía desde donde quiera estén sintonizando en el mundo. Y como quiera estén sintonizando, queremos decirles gracias por hacer este programa parte de su día. Tenemos casa llena en este día y estamos muy contentos de que estén con nosotros dos invitados especiales en este día, pero antes de presentarlos, quiero presentar a mi coanfitrión normalmente, ya ha regresado, el doctor David Watts. Estuvo afuera la semana pasada y Dave tiene cosas que tiene que mencionar, ¿verdad? Así es, mucho está pasando. El Señor es bueno. Quiero mencionar primeramente que si les interesa asistir a la Universidad Bíblica este semestre de otoño, la fecha límite para la solicitud es el 1 de agosto, así que ya se aproxima rápidamente. No titubeen más, necesitamos sus expedientes y todo. Pueden ver ahí el número en pantalla y también apply at jsbc.edu. Pueden presionar ese icono, pero necesitamos terminar con todo eso. Jonathan Steele y yo tuvimos que hacer todo el trabajo. Anticipadamente pueden ver todos nuestros correos electrónicos, así que si les interesa estar con nosotros en el otoño o ser un estudiante en línea, necesitamos toda su información para el 1 de agosto. Necesitamos que terminen todo. Muchas de las solicitudes se quedan en el proceso 50, 60, 70% de terminación y no podemos continuar así. Tenemos que terminar todo. Mantengan en mente que vamos a tener un gran semestre de otoño, un gran grupo de estudiantes y el Señor está continuando bendiciendo. Nuestras clases de verano han sido maravillosas. La clase de verano del hermano Larson en Colosenses fue fenomenal. Y también, bueno, quiero decirles de que fue un estudio muy profundo y detallado de Colosenses. Y yo fui inteligente. Mira, para mi clase de Efesios aprendí esto yo. El libro de Efesios tiene 155 versículos y 73 de esos versículos tienen un versículo paralelo en Colosenses. Sí. Hay un versículo paralelo exacto, así que todo lo que hice fue tomar notas en la clase del hermano Larson y enseñar eso para mi clase de Efesios y bueno, eso fue como matar dos pájaros de un tiro. Sin mencionar lo que obtienen ese programa especialmente. Así es, del también, libro de Efesios. Sí, en Efesios hemos estado estudiando ya 2 años aquí, así que puedo ver este programa y bueno, eso lo hará más fácil. No, tuvimos una gran clase, un gran grupo de personas. Esto desafía los límites, enseñar 5 días a la semana, 5 días seguidos, pero el Señor, su presencia nos ayuda, el Espíritu Santo es nuestro maestro de maestros, Él nos ayuda en nuestra enseñanza, así que son maravillosas clases de verano y mucho interés en todo esto, pero mantengan en mente que del 10 al 14 de julio, el pastor Paris Reagan estará predicando sobre los milagros de Jesús y él no va a hacer una enseñanza expositiva de un libro, él va a tomar diferentes milagros y relatos en los evangelios y necesitamos enfatizar y recordar lo sobrenatural y que Dios es un Dios de milagros. Sí. Así que esto va a ser un gran estudio sobre los milagros de Jesús. Van a poder entrar y tener un estudio profundo. El pastor Pérez es un maestro ungido, así que van a disfrutar esto y necesitan registrarse para esto. Estas clases bíblicas tienen un costo de $25 para quedarse con nosotros en las instalaciones y tomar la clase. Si quieren hospedarse, ya estamos acercándonos a la fecha límite, tienen que revisar con el instituto en cuanto a la disponibilidad. Son $125 por hospedarse con nosotros y tomar la clase. Si es algo que quieren hacer, no duden más. La ventana de tiempo es muy corta, pero vengan y formen parte de todo esto. Mucha gente ha preguntado si las clases están disponibles en línea. No están disponibles en línea. Estas clases de verano en línea están diseñadas para que vengan aquí a las instalaciones con nosotros y tengan la experiencia completa con nosotros en el Instituto Bíblico. Hemos tenido a pastores de las Carolinas, pastores de Missouri, hemos tenido a pastores de California. Todos han venido para formar parte de Arkansas. Todo esto.
de Arkansas, han venido para formar parte de estas clases y mi corazón, para mi clase, sé que el corazón del hermano Larson y de Pérez va a ser que ustedes puedan tomar esta información para que se la lleven a casa y que la prediquen y la enseñen a su gente en su iglesia. Así que es una gran bendición para cualquiera que quiera venir y formar parte de esto. Mantengan el Instituto Bíblico en oración. Aún, yo ya lo he dicho mucho en mi tiempo aquí en Generación de la Cruz, estamos en el primer nivel de cosas maravillosas que Dios está Quiero haciendo. interrumpirle por un momento. La semana que viene, el presidente de Trax estará visitándonos para, visitará la ciudad y una de las razones por las cuales visitará es por la Universidad Bíblica. Así que será un honor tenerle aquí. Tengo que comportarme bien. Sí, tiene que bien. comportarse. Sí, tenemos que asegurarnos de tener todo el lugar limpio. Y estaremos contentos que nos visite. Yo tuve la oportunidad de conocer al presidente de Trax en la conferencia de Trax y es un hermano lleno de gracia, muy emocionado de tenernos como parte de la organización de acreditación. Él le dijo al doctor Dupree y le dijo a usted también que teníamos que avanzar con el proceso. Así que, estén en oración, desde luego, por el semestre que se avecina para la Universidad Bíblica. Y ahora, cambiando por un momento, quiero reconocer y dar la bienvenida al programa. Muchos de ustedes conocen a este hermano. Ha estado con nosotros en otras ocasiones en el pasado y pastorea cerca, debo decir, desde luego como a una hora de distancia. Como a una hora. Estamos contentos que Kenny Fleming esté con nosotros. Pastor Kenny, ¿cómo está? Excelente, estoy de maravilla. Muchas gracias por invitarme. La iglesia Cross Point Church en Abbeville, Louisiana, 1631 South State Street en Abbeville. Y usted tiene a alguien conocer en este día que estará aquí hasta octubre. Creo que es, ¿correcto? Bueno, sí quisiera presentar a mi buen amigo, el pastor Tahir Victor Paul. Gracias. Él es un tremendo hermano con el que hemos tenido la oportunidad de ministrar y nosotros recientemente acabamos de regresar de Pakistán. Comenzamos la distribución bíblica. El Señor misericordiosamente proveyó 12,500 Biblias de estudio del expositor para la nación de Pakistán y comenzamos a distribuirlas y tuvimos servicios al aire libre, conferencias de líderes, cruzadas, campañas. Y el pastor Paul y su equipo en Pakistán hicieron un trabajo tremendo asegurándose de que todo eso sucediera. Fue tremendo ese tiempo. Háblenos un poco acerca de usted. ¿Usted pastorea en Pakistán? Háblenos un poco acerca de eso. Correcto. Yo tenía 19 años de edad cuando le di mi vida a Jesús y lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Así que yo pertenecía a una familia musulmana. Toda mi familia aún son musulmanes. Solamente yo soy cristiano. Y ahora yo y mi esposa y mi hija y mi hijo vivimos en Columbus, Ohio. Sí, vivimos en Columbus, Ohio, pero aún tenemos una iglesia en Pakistán. 2 veces al año, a veces 3 veces al año, volvemos a Pakistán y predicamos las buenas nuevas de Jesús en Pakistán. Amén. Háblenos acerca de su iglesia en Columbus. Bueno, yo no tengo una iglesia básicamente en Columbus, soy parte de la iglesia local. La mayoría de las veces yo voy a otros países y otros estados. Parece que tiene mucho trabajo al viajar por mucho tiempo. Así es. Háblenos acerca un poco de su ministerio en Pakistán. Acaban de regresar un tiempo atrás, así que háblenos un poco acerca de eso. Hace una semana, sí. Las cosas emocionantes que están sucediendo allá. Bueno, nos quedamos casi 10 o 12 días y hicimos arreglos, varias campañas en diferentes ciudades. Y eso también fue la mañana nosotros teníamos conferencias de líderes y en la noche teníamos, cruzadas de sanidad. Y eso también fue maravilloso. En cada conferencia teníamos a más de 100 personas. En una conferencia teníamos más de 200 personas y eso fue maravilloso. Sí. En la noche teníamos más de 5,000, entre 4 a 5,000 personas y eso fue maravilloso. Nosotros distribuimos Biblias y alabado a Dios, alabado a Dios. Tener esa oportunidad de ir a un área como Pakistán ha estado en su corazón por muchos años. Sí. Y el repartir 12,500
Biblias de estudio del expositor en Pakistán. Es absolutamente un Es un milagro. absoluto milagro. Por supuesto, Así sí. que quiero que hablen acerca de eso un poco, porque sé que personas lo verán y lo entienden, pero por los que se lo han perdido por cualquier razón, ¿cuán gran milagro fue ustedes tener esa oportunidad? Porque Pakistán no es muy amiga de los cristianos. Correcto. Así que el tener esta oportunidad, y usted repartió cada una de ellas. Aún Todavía. no. Nos quedan unas cuantas. Todavía le quedan algunas. Sí. Solo algunas. Unas Pero cuantas. ¿cuán gran milagro fue el que eso sucediese? Fue algo tremendo. Yo he estado yendo, bueno, el pastor Paul es de allá, pero yo he estado yendo desde el año 2020. Este es nuestro tercer o cuarto viaje. Y cada vez que fuimos antes a este viaje, llevábamos las Biblias de cubierta dura en nuestro equipaje y también un flash drive, un USB, y dábamos todo lo que podíamos. Estábamos limitados por lo que podíamos llevar al país, por la logística. Nuestro último viaje del año 2022, habíamos estado trabajando con la Sociedad Pakistaní de Biblias y tratábamos de llevar Biblias. De hecho, tuvimos una reunión, llevamos Biblias y dijimos, esto es lo que queremos llevar. Esto es lo que queremos hacerles llegar al país. Las vieron, hablamos, él comenzó a explicarnos el proceso complicado de llevar algo al país, Biblias o lo que fuese. Y nos dijo, bueno, puede, y preguntamos, ¿está dispuesto a ayudarnos porque usted tiene el proceso y la legitimidad para poder hacer que lleguen las Biblias? Y él nos dijo, bueno, vamos a hablar de eso después. Unos cuantos días después, su directiva se reunió y aprobaron la acción de trabajar con nosotros. Diferentes razones por las que todo funciona es porque el ministerio tiene una relación continua con la Sociedad Bíblica Brasileña y esto le dio mucha credibilidad a todo esto. Entonces, esto sucedió. Tuvimos, bueno, nuestro proyecto fue presentado, creo que en junio o julio para el Bibliatón. El dinero fue recaudado, las Biblias fueron imprimidas y enviadas. Un poco de lucha para poder pasar por aduanas, pero la oportunidad, la magnitud de traer 12,500 Biblias de estudio del expositor a Pakistán, algo así jamás se había hecho en Pakistán. Nada similar había sucedido. La primera vez que algo así sucede. Sí, esta es la primera vez en la historia de Pakistán. Ahora, hable acerca de eso un poco, por favor. Sí, bueno, como el hermano Kenny dijo, con respecto a las Biblias, en este momento, entre 25 días, distribuimos 5,224 Biblias. Distribuimos Biblias a los pastores, evangelistas, iglesias, ancianos, diáconos, maestros, escolares, miembros de la iglesia. Pudimos alcanzar 5 diferentes ciudades y distribuimos Biblias a los pastores y líderes, 1,252 Biblias, y luego distribuimos 674 Biblias a los estudiantes de escuela bíblica, de bachillerato y de universidad. Y luego distribuimos a miembros de la iglesia que, permítame ver acá, que fue alrededor de 3,262 Biblias a miembros de la iglesia. Así que en total 5,224 Biblias. Y continuamos distribuyendo todos los días. Y estamos distribuyendo todos los días. Eso es maravilloso. Y ¿saben? Lo hemos dicho en distintas ocasiones en el pasado y nos han escuchado en los programas, especialmente durante los bibliatones, cuando hablamos de esto. Pero es algo que todos estamos de acuerdo y unánimes, que es una oportunidad que Dios está abriendo esa puerta para nosotros y para que esas Biblias, para que el pastor Kenny y Paul distribuyan esas Biblias, pero esas Biblias podrán cambiar una nación. Sí, alabado Me gusta Dios, decirlo de esa manera y lo he dicho en otras ocasiones, que cuando un pastor recibe una Biblia, ese pastor, cuando empieza a estudiar y empieza a ver el mensaje de la cruz, la obra del Espíritu Santo, en lo que tiene que ver y obrando a través del mensaje de la cruz, eso le da un entendimiento de cómo vivir para Dios y en victoria. Eso cambia su vida. Él podrá regresar y enseñar eso a su congregación y ellos empezarán a entender
y eso cambiará sus vidas. Es un proceso, pero cuando tiene 2.500 que se reparten y ellos empiezan a leer y a estudiar, literalmente puede cambiar la Así nación. es. Y más Biblias en Y camino. más Biblias en camino, absolutamente. Y eso es lo que usted le entrega. Y ustedes son parte de eso. Así que cada mes, el primero de cada mes, y el próximo estará a algunas semanas ya, el próximo Bibliatón, entiendan que lo que usted dona, está donando, y realmente creo esto, que puede ser un empuje de los últimos días Sí, para que las personas no solo entender el mensaje, pero para ser salvos. sí, Y el tener absolutamente. esa oportunidad de escuchar, como dijo el pastor Paul, las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Eso es lo más importante que cualquier persona pueda hacer. Así que no piensen que no pueden hacer nada por Dios, porque sí puede. Usted puede. Amén. Puede donar una Biblia durante el Bibliatón y participar en los maratones, y puede orar por la cadena, puede orar por los ministros y los ministerios que tenemos que se presentan por todo el mundo. Así que hay algo para todos, para que todos participen. Así que quiero animarles, damas y caballeros. Si ora por nosotros, oren por ellos también, porque ellos están yendo a un territorio hostil que exactamente no es muy amigable Correcto. al cristianismo, por Así decirlo es. así. Y ellos ponen sus vidas en juego, en cierto sentido, para asegurarse que esta obra se hace. Ese es el punto. Cuando alguien tiene un llamado de Dios para hacer algo, generalmente es más grande que ellos. Y número 2, llegan al punto que, aunque serán probados, ellos saben que no se pueden detener. Mm. Ellos saben que no se pueden detener hasta que se complete la obra. ¿Por qué? Amén. Porque las personas están contando con ellos. Aunque quizás no lo reconozcan, las almas están en la balanza, y tenemos a individuos que son llamados de Dios para hacer esto. No toda persona ha sido llamada a Pakistán, pero cuando hay personas que son llamados de Dios, ungidos por el Espíritu Santo para hacer esto, sepan algo: las Biblias se enviarán, habrán sanidades, la salvación estará presente, los creyentes serán bautizados con la llenura poderosa del Espíritu Santo, y literalmente eso puede comenzar un avivamiento, puede llevar avivamiento a esa Amén. nación. Así que tenemos algo que es más allá que nuestro entendimiento, pero Dios está abriendo esta puerta para que nosotros andemos a través de ella, y estoy agradecido por ambos de ustedes el estar envueltos en esta obra y el repartir esas Biblias, y tienen servicios Así de es, sí. sanidad. Quiero preguntar, Sí, cuando estuvimos en Pakistán, el pastor Kenny y yo, él predicó la palabra de Dios y en un servicio distribuimos 1,500 Wow. Biblias en un servicio Wow. de sanidad. maravilloso. Y Sí, saben, hablamos de sanidad. Lo más importante, y ese aspecto de la sanidad, realmente no es correcto, físico, absolutamente. es espiritual. Correcto. Y cuando usted tiene una oportunidad de predicar sanidad y ve que las personas se entregan a Cristo, esa es la sanidad más grande que una persona Así pueda es. recibir. Pero sin duda, estoy seguro que han visto milagros aconteciendo en medio suyo. Y eso es algo que aquí en Estados Unidos probablemente lo ignoramos, Amén. ni siquiera prestamos atención. Pero honestamente creo que habrá un tiempo, prontamente, Amén. donde Dios enviará una ola de sanidad como nunca antes. Y no creo que solo serán sanados, pero que serán Sí. sanados por el poder de Estas Dios. Biblias del expositor en Pakistán, hay 4 millones de cristianos, más o menos, un poco más de 4 millones, sí. Estas Biblias están yendo a creyentes católicos, creyentes bautistas, Cierto, así Asambleas es. de Y el Dios, de Salvation Army, diferentes sí. denominaciones. Y eso es diferentes. grandioso. Sí, eso es correcto. Eso es algo sí. masivo, porque muestra que no estamos limitándonos a un grupo de Exacto, personas. exactamente, Queremos alcanzar así a es, todos, Sí, no importando su afiliación. sí, distribuimos Biblias en escuelas bíblicas, en escuelas públicas. Nuestros asociados distribuyen Biblias a todos. Absolutamente. Sí, escuelas bíblicas, seminarios, iglesias, pastores, todo tipo de iglesias. Mencionaron que les repartieron a católicos romanos, y les diré que tenemos testimonios aquí en Estados Unidos. Y a través de los años que hemos estado haciendo eso, lo que tiene que ver a las Biblias,
Han habido sacerdotes católicos que han recibido la Biblia y hacen sus servicios utilizando nuestras Biblias. Tenemos la Biblia de estudio del expositor en seminarios católicos. Y ve, eso es algo maravilloso en esos seminarios. Y es exactamente lo que sé que algunos de ustedes sientan ahí y dicen, no creo que son todos salvos. Bueno, se sorprenderán. Se sorprenderán cuando lleguen al cielo de cuántos católicos hay porque han sido salvos. Tomaremos la pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de nuestra enseñanza por un momento y estoy muy contento que ellos estén con nosotros en ese día. Así que les pediré que continúen orando por ellos. Continúen orando que Dios ponga su mano sobre ellos y que Dios les unja en esta obra que tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Y Dios los ha puesto a ellos por un tiempo como ese. Oren por ellos. Regresaremos y comenzaremos con la enseñanza. En Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, ya hablamos del 14, pero hay puntos que quiero resaltar y creo que son muy, muy importantes para el creyente. Regresaremos. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y continuemos con nuestro estudio en este día. Le pediré al Dr. Watts que lea el texto, yo leeré las notas. Leeremos, como mencioné, en Efesios 5, 15, 16 y 17. Estamos leyendo de la Biblia de Estudio del Expositor, la edición Crossfire. Nos pueden seguir en la pantalla. El Dr. Watts leerá el texto y yo leeré las notas, comenzando en el versículo 15 del capítulo 5 de Efesios en la Biblia de Estudio del Expositor, edición Crossfire. Adelante. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo andéis. Prestando mucha atención. No como necios. La persona que no se aprovecha de todo lo que Cristo le ofrece es un necio. Sino como sabios. Acérquese más al Señor. Redimiendo el tiempo. Aprovéchese de las oportunidades que se presentan. Porque los días son malos. La cruz tiene que ser nuestro fundamento. Solo entonces podremos vencer el mal y llevar a cabo lo que el Señor nos ha llamado a desempeñar. Por tanto, no seáis imprudentes. El tiempo es oro, porque Dios nos ha dado solo unos cuantos días para elegir lo que resultará en consecuencias eternas. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo podemos lograr si fijamos exclusivamente nuestra mirada en Cristo y la cruz. Padre Celestial, pedimos que nos ayudes a enseñar tu palabra en este día. Ayúdanos a trazar correctamente tu palabra de verdad. Unge nuestros oídos para escuchar lo que tienes que decir. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cómo vivimos en la sociedad es muy crucial. Cómo operamos nuestro comportamiento cristiano es crucial. Podemos beneficiar al reino en cuanto nos conducimos propiamente y nos comportamos adecuadamente, o podemos hacer daño al reino en cómo actuamos y cómo andamos. Estamos viviendo en un tiempo, damas y caballeros, donde el cristianismo no es lo que solía ser, y cuando digo eso, lo diré de esta manera. Años atrás, cuando usted era cristiano, usted lo vivía, actuaba adecuadamente, hacía todo lo que debía hacer de acuerdo a la palabra de Dios y vivía de acuerdo a los estandartes de Dios, y en algunos casos algunos lo han exagerado y sucede en toda década. Sin embargo, hemos visto ahora que hay un acercamiento muy irregular al cristianismo. Podemos decir que en esta nación la mayoría de la nación ya no es cristiana, probablemente. Pero aún los que se hacen llamar cristianos tienen un acercamiento muy conformista, con apatía al cristianismo, hacia su fe. No lo toman muy en serio como deben hacerlo. Y quiero tratar con ciertas cosas en esta mañana que creo son muy cruciales, son esenciales, muy importantes que las sepamos. Lo primero que creo que debemos entender
que como cristianos debemos de tener cuidado en lo que tiene que ver a cómo actuamos. Lo diré de esta manera. Y me gusta decir esta declaración y me han escuchado decir eso en el Centro Familiar de Adoración y en este programa. Pero si usted se hace llamar cristiano y tenemos que empezar a actuar como cristianos, tenemos que andar como cristianos, tenemos que caminar y conducirnos como seguidores de Jesucristo, no haciendo nada que traerá o hará daño al testimonio y a su nombre y a su obra. Así que haré esa pregunta, muchachos. Viendo que ahora Pablo está presentando esta oportunidad, está explicándonos lo que se ha hecho en nuestros corazones y vidas. Y ahora empieza a hablar cómo debemos andar y comportarnos. ¿Por qué es esto tan importante ahora mismo? Entender que como cristianos debemos de actuar de cierta manera y andar de cierta manera y hablar de cierta manera. ¿Por qué es tan importante para nosotros saber esto? Yo creo que en el versículo 16, cuando Pablo habla de redimiendo el tiempo, tu abuelo en sus notas dice, aprovéchese de las oportunidades que se presentan. De hecho, hay un punto doble aquí en el griego. Debemos obviamente aprovecharnos de las oportunidades que se presentan en cuanto al tiempo, pero las dos palabras para tiempo, hay tiempo y hay el tiempo. Así que hay que aprovecharse todos los días de las oportunidades que se presentan, pero también de el tiempo en el que estamos hoy, la temporada en la que hoy estamos, este momento en el que hoy estamos, fue tan crítico para los efesios y es aún más crítico para nosotros hoy, que tenemos que redimir el tiempo. Estamos en una cultura que está viéndonos y cómo actuamos y cómo nos comportamos. Así que si no vivimos el mensaje de la cruz que Dios nos ha dado, ellos están poniendo mucha atención y el mundo en el que vivimos, no tenemos que levantarnos en la mañana y esperar mucho para ver y leer un artículo en las noticias o ver qué es lo que está pasando, que vivimos en tiempos malos, vivimos en días malos. Pero así como las puertas que Dios está abriendo en Pakistán, Dios está abriendo puertas en este país, pero nuestra conducta como creyentes, la gente nos está viendo. Así que debemos redimir este tiempo, este momento, esta temporada en la que Dios nos tiene. Los grandes temas de Efesios son el hecho de que ya no tenemos enemistad con Dios y nos llevamos bien unos con otros. La unidad, sí. ¿Cómo es? Vertical y horizontal. Porque el mundo nos está viendo. Y si el mundo nos está viendo y estamos nosotros atacándonos, peleándonos unos con otros, ¿cómo vamos a redimir el tiempo en el que estamos? ¿Cómo vamos a aprovechar esta temporada que Dios nos tiene? Lo veo de esa manera y quiero que ustedes compartan cuando lo sientan. El andar cuidadosamente, que quiere decir que tenemos que tener cuidado lo que hacemos. Tener cuidado a dónde vamos. Tenemos que ser sabios. Y trataré con eso en un momento. Tener cuidado con lo que hacemos, a dónde vamos, cómo actuamos. Y usted lo dijo correctamente porque nos están mirando. Y ese es el punto. Y lo pondré en esta terminología y no estoy jactándome cuando digo eso, créanme. Estoy tratando que entiendan. Donde estamos aquí, en Baton Rouge, a donde quiera que voy, las personas me conocen. Hay ocasiones donde, y usted le puede preguntar al Dr. Watts, ha estado conmigo no solo aquí, pero en otros lugares y otros estados, y las personas reconocen. Así que como resultado, tengo que entender que no solo estoy representando el apellido de los Swagger y ese ministerio, pero represento a Cristo. Correcto. Aún más importante, represento a Cristo y como resultado, tengo que asegurarme que lo que hago, tengo que ser sabio. Tengo que tener cuidado con lo que hago y lo que digo y tener cuidado hacia dónde voy, porque las personas prestan atención. Sí. Amén. Están prestando atención y están buscando por una excusa para señalar con su dedo y decir, oiga, miren, no están actuando lo que dicen ser. Así que es importante que cuando Pablo habla acerca de eso con los efesios,
Les explica a ellos que primeramente han sido llamados para tener una relación con Cristo. Han recibido un don especial en lo que tiene que ver al Cristo resucitado. Se les ha enseñado la verdad en Cristo. Se han vestido con una nueva persona y se han quitado esa vieja persona. Ahora son la luz del mundo y como resultado tienen que prestar mucha atención a cómo viven. En otras palabras, su andar tiene que igualarse a su hablar y su hablar tiene que asemejarse a su creencia. Tienen que prestar atención porque las personas se están observando. Es crucial y es crítico lo que ponemos en los medios sociales. Amén. Es crucial a quien seguimos en los medios sociales. Sí. Es crucial lo que decimos en los medios sociales. Y saben, esto pasó años atrás. Y no diré mucho a propósito. Hubo un individuo que quizás tuve una o dos conversaciones con él y creo, no sé si era parte de la convención del sur de la nación, pero estaba afiliado con ellos. Y ahora estaba teniendo multitudes que le seguían y estaban diciendo que era el siguiente Billy Graham y a donde quiera que iba, muchos le siguen. Y de momento estaba en los medios sociales y estaba maldiciendo y atacando a las personas y básicamente se estaba apartando de los caminos del Señor al frente de todos. No sé dónde está ahora mismo, no lo sé, no le sigo o lo que sea. Perdí contacto con él, pero es algo cuidadoso y creo que es algo que él dijo. Fue que las personas le estaban presionando mucho a él. Y entiendo eso. Lo entiendo. Si alguien lo entiende, yo lo entiendo. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que entender es, para el sucumbir ante esa presión, es dejar que la obra de Dios se vaya al piso. Así es. Hubo un salmista muy conocido con el que yo hablé hace años. Cantamos algunas de sus alabanzas aquí, pero él estuvo en un crucero en Alaska y me estaba diciendo cómo al final del crucero alguien le dijo, ¿saben? Yo lo he visto todas las noches por acá, en el tiempo de la cena con su esposa, y yo estaba viendo y esperando a ver si usted bebía algo alcohólico, y él dijo, bueno, me da gusto de que no, y él dijo, bueno, lo que pasa es que, yo no vamos a hacer ese tipo de cosas, pero qué gusto que pasamos su prueba. Sí, la gente está viendo, ella sabía quién era. Mucha gente en ese mundo, en un crucero, no hubiera sabido quién era, pero ella sabía quién él era. Así que uno tiene que tener cuidado con nuestra conducta. Uno nunca sabe lo que Pablo le dijo al que no andaba caminando cuidadosamente. Le llamó un necio. Sí. Lo llamó un necio y eso, él no anda jugando. Eso fue algo muy serio. Somos llamados, como usted dijo, Pastor Gabe, somos llamados a vivir esta vida en cuanto a nuestras mejores habilidades por la gracia de Dios ante los hombres. Delante de los hombres. Ante los hombres. Y Jesús dijo la declaración que ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero también dijo que, y estoy parafraseando, tienen que actuar adecuadamente y desempeñarse en buenas obras para que los otros glorifiquen a Dios, quien está en el cielo. Y parafraseo eso en Mateo, creo que es capítulo 5. Pero cuando lo analizamos, se nos ha llamado a una manera de vivir más alta. No es como los demás. Por eso es importante que entendamos que tenemos que actuar de cierta manera. No algo falso, no una obra teatral, pero esa es nuestra vida, nuestro estilo de vida. Y hablamos de eso en el mensaje de la cruz. Una de las cosas que comparto con las personas, y lo comparto constantemente, porque el mensaje de la cruz se ha convertido simplemente en una frase para algunos. Se ha convertido en algo que solamente lo dicen. Una frase, una pegatina, ¿saben? Cristo y este crucificado. Y se ha convertido, y en algunos casos se convierte en un ídolo, en una ley. Así es. Ellos han creado un ídolo acerca de esto y ¿cómo lo hacen? Mi Señor. Pero bueno. Hablamos del mensaje de la cruz y me han escuchado decir lo que eso no es simplemente una frase para mí, no es una pegatina, no es una frase en una camisa. Esa es la manera de vivir, es como vivo y cada mañana, cada una de las mañanas
Y con la excepción de los miércoles, mi esposa y yo oramos juntos. Tenemos un momento todos los días y así es como comenzamos. Oramos separados y luego unidos. No por mucho tiempo, quizás 20 minutos y tenemos Sí, 4 niñas y sí. tenemos que prepararnos y Amén. cosas que hacer, pero tomamos la decisión que comenzaremos el día en oración. Y una de Amén. las cosas que digo, no solo en privado, pero cuando tenemos nuestro tiempo de oración, Señor, ponemos nuestra fe en lo que has hecho Amén. por nosotros en el Sí, Calvario. No es una frase, es simplemente nuestra sí, manera de vivir. Y habiendo dicho esto, cuando se trata del mensaje de la cruz, no solo anda alrededor diciendo mensaje de la cruz, mensaje de la cruz. sí. Cuando este mensaje está en usted, el Espíritu Mm, Santo empieza a cambiarle. Y sí, mientras está cambiándole, usted sí, actúa diferentemente, trata a las personas diferentemente, ve la vida de una manera diferente. Todo acerca de usted ahora es sí. diferente por el mensaje de la cruz. Así que es una de las cosas más importantes, y usted lo mencionó, mientras analizamos cómo Sí, andamos. Dijo la declaración y lo dijo correctamente, Kenny. Y él dijo que si no hacemos eso, somos sí, necios. Quiero que hablemos de eso por algunos minutos. sí. ¿Cuáles son algunas cosas? Ah, cosas que nos vengan a la cabeza, que se consideren como necedad, si alguien quiere compartir. Yo creo que, bueno, primeramente, la persona, si ha aceptado el mensaje de la cruz, no va a tomar el pecado a la No, ligera. y eso es un buen punto. No lo son. No van a tomarlo a la ligera. Ellos entienden qué es lo que Cristo tuvo que sufrir por nosotros, pero creo que una de las primeras cosas cuando yo cito este pasaje es cuando se trata de cristianos y beber socialmente. Es cuando lo que sea que usted pueda ser permisible para usted no va a ser Bueno, beneficioso para usted. veamos el versículo 18 y no hemos leído eso y Pablo trata con Sí, eso, que no nos embriaguemos con amén. vino. Así que Sí, estamos llegando a ese punto, pero es algo, es un problema gigantesco en así la que iglesia. yo consideraría una de las cosas más necias que alguien puede hacer como cristiano, el no tomar ventaja de lo que Dios ha hecho por Sí, nosotros. Y no solo hablo del aspecto de bendición, hablo de andar en el mensaje de la cruz, amén. no aprovechar lo que Él ha hecho por nosotros. Creo que eso es muy importante, que si no hacemos eso somos necios, que si pasamos todo el tiempo en cosas que no importan, eso es necedad. Exactamente. Lo encuentro que muchos cristianos, y eso es algo grande y algo que me molesta, y créanme, el doctor Watts y yo hemos tenido conversaciones tras conversaciones constantemente acerca de esto, que muchos cristianos pelean por cosas necias en los medios sociales y significan nada. ¿Sabes lo que llamo eso? El Espíritu Santo le llama necedad, Así es. necedad. Así que estoy esperando que el Espíritu Santo traiga convicción a su vida. Para algunos de ustedes que nos ven, que ustedes hacen mucho acerca de eso y discuten por cosas necias que no hacen ninguna diferencia en lo absoluto en el reino de Dios. Tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Mm, No tenemos que estar discutiendo por si la carpeta es azul, amarilla, verde o negra. Eso es algo necio, es tontería. Tomaremos la pausa y cuando regresemos nos quedan algunos minutos, pero quiero hablar de lo que usted mencionó un momento atrás y quiero que lo discutamos rápidamente. El hecho de los tiempos en que vivimos, que los días son malignos. Volveremos luego de la pausa. amén. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y quiero tomar esta oportunidad para tratar con el tema de aprovechar Ujú. toda oportunidad que tengamos. Antes de hablar de esa sección, quiero hablar del versículo 16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Quiero hablar de eso antes de redimir el tiempo. Y el doctor Watts mencionó algo acerca de esto un momento atrás. Tenemos que entender
cuidadosamente que los días en los que vivimos básicamente son una locura, es algo malo. Cada día cuando usted despierte, y Dr. Watts mencionó esto, ustedes lo vieron Sí, en Pakistán correcto. y lo ven aquí cada día. Estamos siendo atacados Ujú. por lo malo, al punto que estamos celebrando lo malo como bueno y Así celebrando lo es, bueno como malo. como algo Y malo, es sí. algo raro para mí personalmente, como llegamos al punto de celebrar a los hombres vistiéndose como mujeres Ujú. y denigrando a las mujeres encima de todo esto, diciéndoles que no son lo buenas suficientes los deportes, así que viene un hombre que se hace llamar mujer y que se viste como mujer y Sí. compite y domina el deporte. Ujú. ¿Qué hacemos eso? Lo celebramos. Tenemos actores y actrices en Hollywood que dicen, oh, estamos con esas personas. Y digo, bueno, han perdido sus mentes, pero el hecho es Sí. que realmente no le debe tomar mucho tiempo entender que estamos viviendo en un tiempo que exactamente es malo y está aumentando cada día. Se está haciendo más malo y más malo y más malo mientras transcurren los días. Por eso es muy importante que, número uno, que andemos correctamente, que nos aseguremos que tomamos ventaja de las oportunidades que tenemos para presentar el Evangelio. Miren las puertas que Dios ha abierto para ustedes. ¿Qué si durante ese tiempo que Dios abrió la puerta ustedes hubiesen dicho, Eso no hubiera sido, significa sí, mucho? eso ¿Saben lo que hubiera sido significa? rebelión. Algo Sí, catastrófico. amén. A la hora del Señor, piensen, sus Correcto, personas, no escuchar el Evangelio y usted teniendo la oportunidad de ir y compartir con ellos y usted dice, no significa correcto. mucho. Es, bueno, ¿qué le diría a eso? Eso es lo que le quiero preguntar. Por supuesto que eso es una verdadera rebelión. Sí, Así que ahora mismo, sin duda, es muy difícil, porque la gente quiere vivir su vida como quiere. sí, así es, cierto. Quiere vivir, Quieren sí. vivir como Sí, quieren y vivir. ellos, cuando están en problemas, les encanta ir a la iglesia, piden oración y en cuanto están bien, ya no vuelven el siguiente domingo, porque Sí, dicen, no bueno, les muy bien, verán. adiós, Señor, Sí, ya no te necesito. no le Sí, necesito más. cuando te necesito, vengo a la iglesia, ya se fue mi problema, muchas gracias. Ese tipo de mentalidad, Sí, bueno, es así mentalidad es. occidental. Sí. No es solo en su área, pero es en el occidente también. Necesito sus oraciones y luego que todo está bien, se marchan y Absolutamente. no regresan y siguen en su estilo de vida. Pero eso es una oportunidad para nosotros. Tenemos que aprovechar toda oportunidad que tengamos y que se nos ha otorgado. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Los Sí, días son amén. malos y las buenas nuevas tienen que propagarse. Las buenas nuevas del Evangelio tienen que propagarse. Yo lo encuentro, bueno, lo diré así. Algunos han preguntado y, bueno, es una pregunta que hemos visto a través de los correos electrónicos y cartas y otros medios y los medios sociales. Nos preguntan y dicen, ¿por qué ustedes se esfuerzan tanto acerca de la televisión? ¿Por qué constantemente recaudan fondos para la televisión y constantemente recaudan Biblias y lo utilizan como una excusa y dicen, si realmente está la voluntad del Señor, Dios proveerá Han eso y habido ustedes personas no que me han tendrán que dicho pedir? eso. Así que, primeramente, es una idea ridícula y ni voy a entretenerlo, es algo necio. Bueno, no tienen porque no han pedido, es lo que dice la Sí, Biblia. amén. No tienen porque no han pedido. Así que quiero decir lo siguiente. Nos han preguntado por qué se esfuerzan para que la cadena esté presente en todo el mundo. ¿Por qué no crecen lentamente y, y obtienen esa audiencia donde están y toma mucho tiempo para hacer esto? Y no se preocupen por estar y llevar la cadena al extranjero o tener
la televisión en ciertas partes de África. No se preocupen, solo crezcan donde están o cualquiera sea el caso y preguntan, ¿por qué se esfuerzan por la televisión? Porque el tiempo es muy importante. Mm, Esas personas, ninguno se nos garantiza el futuro, ni el mañana. Los días son malos también. Y si Dios abre la ujú. puerta, tenemos que andar a través de ella. Absolutamente. No tenemos otra opción. Tenemos que andar a través de esa puerta simplemente porque las personas necesitan al Señor. Las personas necesitan a Jesús. Están sufriendo, están teniendo problemas. Viven en un mundo sin esperanza en lo absoluto y la única esperanza que se les ha dado es lo que ven por televisión la mayor parte del tiempo. Por eso es tan importante para nosotros. Por eso somos muy dogmáticos acerca de lo que predicamos y creemos. Por eso nos esforzamos para llevar la cadena a donde quiera que podamos. Simplemente porque el tiempo es corto. Tenemos que aprovecharnos de las oportunidades que Dios ha puesto delante de nosotros. Absolutamente. Han habido oportunidades para todos nosotros que Dios ha proveído, que quizás a veces pensamos, no creo que eso sea posible, pero cuando Dios abre la puerta, Él no espera que usted se rasque la cabeza y se quede en donde está. Él espera que usted ande a través de ella por fe y diga, Señor, no sé cómo, pero confiaré en ti. No sé cómo sucederá, pero estoy confiando en ti. Y presten atención, en muchas ocasiones los cristianos se confunden al suponer en vez de tener fe. No puede suponer. Tiene que saber sin duda alguna. Certeza, sin duda alguna, y eso nos lleva al siguiente versículo, y el último versículo para la enseñanza. Dice lo siguiente: Por tanto, no seáis imprudentes, sino Mm, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Analicemos esto por un momento. Imprudentes, nuevamente puede ser necio. Proverbios, cuando usted estudia el libro de Proverbios, los proverbios tratan con el tema de la necedad frecuentemente. El escritor de Proverbios, que fue Salomón, trata con los necios y los prudentes. Creo que, Dr. Watts, creo que hay 74 menciones de la sí, palabra necedad o sí. prudencia en el libro de los Proverbios, solamente. Y eso le muestra cuán importante es para el Espíritu Santo el no ser Ujú. necio, el ser prudentes. Pero al estudiar hay cosas que resaltan y estaba viendo diferentes comentarios de individuos que decían ciertas cosas y presentaban ciertas cosas y quiero unir esto por un momento. Varios escritores dijeron ciertas características de proverbios acerca de los necios. Número 1, son holgazanes. Mm, Proverbios 24:30. La lengua no controlada. Proverbios 18:6 y 7. Ellos mienten. Proverbios 6:12. Calumnian. Proverbios 10:18. Discuten. Proverbios 23. Mal temperamento. Proverbios 14:29. Orgullosos. Proverbios 13:16. Odian el conocimiento. Y es lo primero que ve. Proverbios 1. Odian el conocimiento. Rechazan la corrección. Proverbios 12:1. Y viven sin cuidado y sin amor propio. Proverbios 14:16. Es lo que dice la Biblia, que esas son características de los no sabios, de los necios. Hablamos de esto en muchas ocasiones acerca de los cristianos no recibir enseñanza, mm, mm. rechazan la corrección. Absolutamente. Disculpe la risa, pero como pastor, el pastor Kenny tal vez también se rió cuando se trata de estar dispuesto a aprender. Y a veces uno se sorprende por la conducta de algunos adultos que dicen ser cristianos desde hace mucho. Y lo que ellos están haciendo, uno trata de darles a ellos un poco de corrección bíblica o de pastorearlos y no les gusta mucho. Eso
Es una característica Sí, de una persona absolutamente. necia, desafortunadamente. Hemos tenido a gente, bueno, todos hemos estado en la situación en la que, bueno, uno trata de darles un poco de entendimiento bíblico un poco más profundo y va en contra de su noción Sí, preconcebida. Han habido personas que se han ido de la iglesia por malentender, por no comprender el don de discernimiento de espíritus y el don de discernimiento. Alguien me dijo, yo tengo el don de discernimiento. Yo le dije, bueno, la Biblia realmente dice que es un discernimiento de sí, espíritus. así es, Y así se fue es. de la iglesia. No reciben enseñanza. Desafortunadamente, eso sucede en muchas ocasiones. Y Pablo, bueno, el Espíritu Santo, dice que es necedad. Que no seamos imprudentes, no seamos como los imprudentes, pero dice que entendamos la voluntad del Señor. Y quiero decirle lo siguiente rápidamente. Al estudiar, muchos saben que no sigo todas sus enseñanzas, pero sí me gustan los escritos de John Stott. Es una mente brillante. Y hay cosas que, como dije, que he leído pero es buen escritor y fue un gran predicador. Y vivió lo que creyó, realmente lo hizo. Sí, Dijo la absolutamente. declaración. Dijo, nada es más importante en la vida que el descubrir y hacer la voluntad de Dios. Más que descubrir, es el distinguir su voluntad general y su voluntad particular. Lo último se refiere a la generalidad de su pueblo, y es lo mismo para nosotros. Es que seamos como Cristo. Pero quiero ir Amén. al utilizar mi explicación acerca de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. Cada uno de nosotros tenemos un toque especial de Dios, pero depende de usted el encontrarlo. En segundo lugar, el llamado de otra persona no es el suyo. Usted tiene que encontrar y buscar la voluntad de Dios para su vida. Creemos en el sacerdocio de todo creyente, que todo hijo e hija de Dios tiene un propósito especial, una voluntad especial y un llamado especial, pero depende de nosotros el buscar eso. No podemos depender en un predicador que nos diga, creo que Dios tiene algo. No, usted tiene que buscar eso propiamente. Usted tiene que buscar a Dios, tiene que orar, tiene que leer las Escrituras y tiene que pedirle o preguntarle, Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Cuál es su llamado para mi vida? ¿Qué es eso que usted quiere que yo haga? ¿Para qué me ha escogido? Para algunos es algo que viene bien automáticamente. Sé que para mí, sé que se me había llamado a ser predicador y pastor. Un predicador, pero fue hacia los años 20 que entendí eso y que estaría en un área más pastoral, no evangelista. Pero tuve que buscar de Dios para encontrar esto. Y no solo vino a través de oración, pero leyendo su palabra. Es importante que sepamos esto. Tenemos que buscar esto propiamente. Se nos ha acabado el tiempo y gracias por Gracias a estar usted. con nosotros. Gracias. Pueden regresar cuando deseen. Les Gracias. amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.